Recording in progress. Gloria al Señor. Muy buenas tardes a todos los hermanos y amigos que están conectados desde diferentes partes del mundo. Reciban un cordial saludo en la tarde de hoy. Estamos transmitiendo en vivo por la plataforma de Zoom y queremos saludar al doctor Chuck Lin, a Raquel y a su esposa que la tenemos por aquí al ladito. Doctor Chuck, antes de presentarlos, denos un saludo, por favor, para luego. Hola, ¿cómo está? Hello. Hello. Gloria al Señor. Margarita. Hola, Margarita. Margarita, Dios te bendiga. Thank you, gracias. Dios le bendiga. Los Sato también. Pues muy saludos de tus hermanos en mi ciudad de Blue Springs, Missouri, en la central parte de mi país. Amén. Los hermanos están en San Luis, Missouri. En San Luis, Missouri. Están en San Luis. Pero Blue Springs, en Blue Springs, Missouri. Nosotros estuvimos el año pasado en San Luis. No nos dimos cuenta de que el hermano vivía allí, no estaban los contactos, pero damos gloria al Señor. Bueno, mis queridos hermanos, damos gracias al Señor por esta bendición. Hoy tenemos acá un equipo de expertos, el doctor Lin, la hermana Raquel, su traductora, su esposa. El hermano Lin es un consejero profesional, es un hombre que ha ayudado muchas vidas a solventar problemas de adicción, problemas personales, a solventar muchos conflictos. Voy a agradecer a todos los hermanos, por favor, apagar el micrófono. Permítame aquí a ver, hay alguien que no puede entrar. So they're letting people come in. Permítame aquí. Ajá, vamos a darle. Estar con vídeo. Dile que ya está lista. Ok. Damos gracias al Señor. Voy a agradecer a todos los hermanos que, por favor, mantengan su microfonito apagado. En la parte izquierda de su computadora, de su teléfono, va a encontrar allí un micrófono y al lado una cámara. Entonces, en el microfonito usted le va a dar clic para que de esta manera no entre ningún ruido de allá donde usted se encuentra y de esta manera el doctor Link pueda dar la clase. Este es un entrenamiento, es una sesión de liberación que va a durar, que no se va a poder dar completo en el día de hoy y se va a tener que dar como por 2 o 3 lunes más. Pero el doctor Link va a estar en una conferencia en México y una vez que retorne continuaremos con la preparación. Voy a tener una lectura de la palabra. Permítame aquí. Ok. Permítame acá para ver qué es lo que está pasando. You're having some issue problem with technology, so that works. Okay. Ok, entonces vamos a tener una lectura que está en Efesios capítulo 4, versículo 17 al 24, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, llenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios
en la justicia y santidad de la verdad. Vamos a orar, vamos a entrar en oración I use this. para que el Señor bendiga esta charla. Señor mi Dios, te damos gracias en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesús, para que en esta hora, Señor, tú nos ayudes ministrando a través de la vida del doctor y a través de Raquel, para que nosotros podamos recibir esta administración, este entrenamiento, esta clase de liberación que nos va a ayudar, Señor, a ayudar también a otros que están atravesando por una situación como esta. Nosotros pedimos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Voy a agradecer a la hermana Linda iPad que por favor apague el micrófono, lo tiene abierto para que... Ese es el tuyo. Ese es que estamos usando el iPad. Ok. Yo pensé que era una Linda de Venezuela. No, venezolano, ok, está bien. Ahora sí, estamos allí completito. Ok, mis amados hermanos, yo apago mi micrófono. Va a haber las preguntas que se van a realizar. Usted la va a realizar exclusivamente la pregunta. No, el doctor no tiene suficiente tiempo como para oír un testimonio, sino vaya directo al grano, a la pregunta. A la final se va a dar una oportunidad para responder las preguntas y lo que no cubramos hoy lo vamos a cubrir en los siguientes días que tendremos el entrenamiento. Doctor, disponga usted de las cámaras y de los micrófonos. Doctor, the microphone is yours. What a privilege it is for me to join all of you. Qué privilegio es para mí poderme unir a todos ustedes en el día de hoy. And if I was meeting with you person to person, Y si yo pudiera verle de manera personal, persona a persona, I would tell you to call me Brother Chuck, y les diría, llámenme hermano Chuck o hermano Carlos, because we're all of the same family. porque pertenecemos todos a la misma And familia. I am as much the learner as you are. Y yo también estoy, al igual que ustedes, todavía aprendiendo. God surprises me with insights every single day. Dios me sorprende todos los días con nuevo entendimiento de su palabra. And I wonder why I didn't get them years ago. Y yo le digo, Señor, ¿por qué hace años yo no entendí eso? This is probably one of the most difficult topics that any psychologist, psychiatrist has to address. Quizás este es uno de los temas más difíciles que cualquier consejero, psicólogo o psiquiatra tenga que abordar. But most of the time when this topic is presented in conferences, Pero la mayoría de las veces cuando este tema se presenta a nivel de conferencias, much of the topic is that's covered is mostly in theory. y la mayoría del tema se presenta de manera teórica, no práctica. A few years ago, I was teaching in Spain. Y hace unos años atrás yo estaba enseñando en España Then I was asked to speak at the seminary there in Barcelona. y me pidieron que enseñara en el seminario que hay en Barcelona, España. And afterwards, I was invited up to the president's office to have coffee. Y luego me invitaron a la oficina del presidente para que tomásemos una taza de café. And in our conversation, he said he just attended every other year they have a major conference for Christian counselors all over Spain. Y año por medio ellos tienen una conferencia donde se reúnen todos los consejeros cristianos en España. And I said, great, what was the topic this year? Entonces yo le pregunté, ¿y cuál fue el tema que compartieron? I said, it's pornography. Entonces me dijo, la pornografía. And I said to him, fantastic. Y yo le dije, maravilloso, fantástico. And I grabbed my pen and said, what are some of the key insights you learned at that conference? Y yo agarré mi papel y lápiz y le dije, ¿me puedes compartir cuál es una de las cosas que aprendiste en esta conferencia? Now, these are all professionals from all over the country. Ahora estoy hablando que todos los que están allí son profesionales certificados. I'll never forget the look I saw on the president's face. Y yo nunca olvidaré la expresión que el presidente tenía en su rostro. He kind of like bowed his head and says, well, it wasn't very practical. Él bajó el rostro, la cara y dijo, no fue muy práctico lo que nos enseñaron allí. He says, I even went up to the director of the conference and asked, next year, in 2 years, we have our conference, could it be someone who's practical? Y yo le dije, yo le dije a la persona que organiza la conferencia, ¿cree que dentro de 2 años podíamos invitar a alguien que dé herramientas prácticas en cuanto al tema, pero muy prácticas? But why do most of us professionals speak so much in theory? ¿Y por qué muchos de nosotros, los que somos profesionales, hablamos
desde el punto de vista teórico. Same reason the pastors do. La misma razón por la cual lo hacen los pastores. When you do not know what to do with the situation, you just talk about theory about the situation. Porque cuando una persona no sabe qué hacer con un tema, ¿qué es lo que hace? Teoriza. Habla más y más acerca de la parte teórica. And because of our limited time, I'm only going to touch on just a little theory. Y debido al tiempo limitado que tenemos, yo debo hacer un pequeño resumen teórico, But I'm going to attach it to something very practical. pero yo quiero unir esto a algo que es muy práctico. Whenever I have the opportunity to meet with a gentleman or a lady, Y cuando yo tengo la oportunidad de entrevistarme, bien sea con un caballero, en algunas circunstancias son damas. you said lady? Ustedes están mirando damas. Yeah, 25% of those who struggle in this area are ladies. 25% de las personas que tienen luchas en esta área son damas. And one of the first things I do when I meet at our first occasion with them Y una de las primeras cosas que yo hago cuando nos vemos en esa primera entrevista es lo que les voy a dibujar aquí. because I know nothing about them up to this point, Porque hasta ese momento que la persona llegó allí, yo realmente no sé nada acerca de la vida de la persona. of course, I do know and they know I know what they're struggling with. Pero lo que ellos sí saben, que yo también sé en el momento, es con qué están luchando ellos, pero no sé detalles de esta lucha. Now, there's something that I'm aware of that they're not aware of. Y hay algo que yo sé que las personas que vienen a verme no saben, no están conscientes de eso. Most people think those who get out of control in sexual areas, La mayoría de las personas piensan que aquellos que han perdido el control en el área sexual, they just got up by watching pornography. les pasó porque simplemente abrieron una página y comenzaron a ver pornografía. But if you're going to help people work through this challenge, Pero si usted va a apoyar y ayudar a personas a trabajar con este reto, porque realmente es un reto, you have to know in the back of your mind usted tiene que mantener lo que se llamaría aquí en su cabeza, that pornography is like a large building. que la pornografía es como un edificio grande And in this large building, there are many doors. y en este edificio hay muchas puertas de entrada. You may be surprised that everyone who is struggling with sexual addiction did not come to the same door. Y quizás a usted le va a sorprender que cualquier persona que tenga una lucha en el área sexual no llegó a ese edificio a través de la misma puerta. And so that is the reason when someone would like to get some help and encouragement in this area, Y esta es la razón por la cual cuando alguien quiere ser ayudado y animado en esta área, I would strongly suggest you that you get their sexual history. yo realmente le recomiendo que usted explore cuál fue la historia, cuál ha sido la historia sexual de esta persona. Now, what I mean by that is just how they got involved into the sexual area. Ahora escuche bien, lo que quiero decir es cómo se involucraron en el reto que están enfrentando. I never asked what they did actually in their sexual patterns. Yo no le pregunto que me especifiquen claramente qué fue lo que ellos hicieron y con el patrón sexual que están For experimentando. me, that's not necessary to know. Esa información para mí no es necesaria You say, conocerla. well, why do you find out what door that they went into that building through? ¿Y por qué entonces es importante saber cuál fue la puerta que la persona utilizó para entrar en ese edificio? Mantenga la ilustración en la cabeza, por favor. Well, let's just look at a couple of those doors real quickly and then what to do with them. Entonces, vamos por lo menos a revisar dos de esas puertas y qué poder hacer con ellas. Many of those who are struggling with sexual addictions in adulthood, Muchos de los adultos que en su adultez están presentando problemas en el área sexual o en el área de la pornografía, they didn't just decide to be involved in sexual activity. la persona simplemente no decide un día, me voy a involucrar en esta actividad sexual. Many of those that you'll be working with unintentionally were exposed to pornography or sexual activity. Muchas de estas personas fueron expuestas de manera no intencionada a alguna forma de actividad sexual. One of the young men I was talking with says his brother would bring his girlfriend over and have sex with her, but the two brothers shared the same bedroom. Y que me dijo una de las personas con las que yo trabajé, que su hermano mayor tenía una novia, la traía a casa y tenían relaciones sexuales, pero estos dos hermanos, el mayor y el menor, compartían el mismo cuarto. You can guess what that did to the young boy's Y mind. ustedes se pueden imaginar lo que esto hizo en la mente del jovencito. You see, they can be find books just laying around the home, pornography. Puede haber material pornográfico en la casa.
It could be maybe the dad has a bunch of magazines in the closet. Por ejemplo, en este ejemplo, a veces los padres tienen material pornográfico en alguna parte de la casa, en el closet, Maybe a neighbor or a cousin or a brother found some pornography and started showing it to him. y quizás puede ser un vecino o un familiar tiene material, contenido pornográfico y lo comparte con el niño o la niña. And maybe they found some pictures of some nude women. Quizás pueden ser fotos de mujeres desnudas, But because they're very young, pero porque estamos hablando de niños, they will experience a pleasurable emotion, lo que va a experimentar es una emoción que va a producir placer, una But- experiencia placentera, but they don't have the mental ability at that age to interpret what they're experiencing. pero a esa edad los niños y las niñas no tienen la capacidad mental para interpretar lo que están experimentando. And maybe they're just exploring on the internet Quizás una persona esté navegando en la internet and they may be exploring something about animals or birds or something like that. y quizás los niños están tratando de hacer sus labores, puede ser animales, puede ser plantas, And then up pops a sexual image y de repente una imagen con contenido sexual aparece and something happens in the brain. y algo pasa y se activa en el cerebro. And it's normal. Es normal God designed that brain. porque Dios diseñó ese cerebro. A pleasurable sensation came to their brain. En el momento se dispara una sensación de tipo placentera. It's the same pleasurable sensation I get when I see a Snicker candy bar. Es lo mismo que yo experimento cuando veo una barrita de Snickers. I don't think about gaining weight, Yo no pienso, ay, voy a ganar peso getting sugar diabetes, y seguro que me voy a poner diabético. and destroying my health. Yo tampoco pienso, eso puede destruir mi salud. When I think of a Snicker candy bar, Cuando yo pienso en esta barrita de chocolate Snickers, all logic goes out the door. toda la lógica sale por la ventana. So here is a young child Entonces aquí tenemos un niño that may be exposed to this. que puede ser expuesto a contenido como este And then something happens in their brain. y algo pasa en el cerebro, repetimos. Now I'm going to run down 4 aspects real quickly. Voy a nombrar 4 aspectos, voy a tener que ser rápido con esto. A summary of the anatomy of sex addiction. Y este es un resumen de la anatomía de la adicción But sexual. I'm going to go back to the first one when we're done. Pero yo voy a regresar a la primera cuando nosotros terminemos. Again, most people did not wake up one morning and say, I think I'm going to be addicted to sex. Quiero decirles, la mayoría de las personas no se levantan una mañana y dicen, me voy a hacer adicto al sexo. I mentioned one of the first sources was premature exposure. Y ya yo les mencioné, una de las primeras fuentes es exposición prematura. And when they are prematurely, that's number one, prematurely exposed, Cuando la persona ha sido expuesta prematuramente, not just in printed material, no solamente en lo que sería material impreso, sometimes they may see a brother or sister or somebody who are in the nude. a veces es que han visto a una persona adulta que está desnuda. Yeah, there's a lot of things that could be innocent exposure. Hay muchas cosas que pueden ser una exposición inocente a contenido sexual, But once there's been exposure, pero una vez que la persona ha sido expuesta, si sea de manera no intencionada, they experience the Snicker expression, the feelings, que experimentan placer and it feels good. y se siente bien el placer, como Wow. la barrita de Snickers. What's important in this phase is that they are in control. Lo que es importante es que en esta fase de exposición la persona todavía mantiene el control. When there's initial exposure, En el momento en que se da esa exposición inicial, of course, we'll talk about experimentation later on, nosotros vamos a hablar más tarde de lo que es experimentar ese estímulo que estoy teniendo, but usually with exposure, they still are in control. pero generalmente en esta fase la persona todavía tiene el control. But out of that exposure comes a normal thinking of my mind just went brain, a curiosity. Pero si la persona es expuesta, después, ¿qué va a hacer el cerebro? El cerebro va a despertar lo que es la curiosidad.
You'll be surprised how many men, and even women, mostly men, who got into this because of curiosity. Ustedes se sorprenderían la cantidad de damas y caballeros que están involucrados en esta actividad debido a la curiosidad que produce. It was a pleasurable experience to see it. Fue una experiencia placentera ser expuesto, ver They've had their first bite of a Snicker bar. y tuvieron, como quien dice, la primera mordida de la barrita de Snickers. And so what happens? ¿Qué pasa entonces? They begin to look at it maybe once or twice over and over again. Entonces comienza la persona a tener algunas vistas de material pornográfico una vez, dos veces, de vez en cuando, It becomes a regular choice. y comienza a hacer una elección prácticamente But habitual. what is happening at this point? Ahora, ¿qué es lo que está pasando en este momento? They are slowly losing the power of choice. La persona comienza poco a poco a perder la capacidad de escoger lo sano. At this point, that's just a habit. En este momento ya estamos hablando de un hábito They could probably stop if they wanted to. y la persona podría detenerse si así desea hacerlo. But when this habit begins to be frequently over and over again, Pero cuando esta postura, esta conducta habitual se repite y la palabra lo dice, remember the first step is exposure. entonces tenemos el primer paso que es ser expuesto a, estimulado, Second step was habit. y el segundo es se desarrolla el hábito And then this morphs or goes into what's called compulsion. y luego esto evoluciona en lo que se llama compulsión. At the point of compulsion. Y aquí cuando estamos en la parte de la compulsión, Now remember, it's always gradual. ahora recuerden que este es un proceso gradual. Everyone I've ever talked to, Todas las personas con las que yo he conversado they didn't get started and it's just overnight. no comenzaron esto de la noche a la mañana. But what do we mean by a compulsion? Ahora, ¿qué quiere decir la palabra compulsión? They become what's called obsessed. La persona desarrolla lo que se llama una obsesión, una fijación. When a person becomes obsessed, En el momento lo repetimos que una persona comienza a tener pensamientos obsesivos at this point, they become driven. y en este momento la persona comienza a ser impulsada, controlada, manejada por esto. They're compelled to think about it. Y la persona comienza a pensar y a pensar They're compelled to do El- something about it. y tienen entonces la necesidad, pienso, tengo que hacer algo con lo que estoy pensando y And they know sintiendo, it's illogical. y la persona sabe que esto es ilógico. However, if the compulsion is resisted, if they don't act on it, Pero si la persona no practica o actúa la compulsión, they can't relax, la persona entonces no puede relajarse, they can't sleep. comienza a perder el sueño And when the mind is really overtaken and engaged, y el cerebro comienza a ser controlado y se engancha con este proceso. I'm going to do a little rabbit trail here. Dice el hermano, vamos a desviarnos un poquito aquí. You probably heard of a perfectionist. Ustedes quizás han hablado o han escuchado el tema del perfeccionismo, lo que es un perfeccionista. This is the person right here. Aquí tenemos a la persona donde él está señalando And here's an issue they do not want to think about. y arriba está un tema en que la persona no quiere pensar, que quiere evadir. So what happened? They will go and obsess on this Entonces, ¿qué hace la persona? Comienza a pensar en esto que está aquí, to a keep, obsesionarse. to keep from thinking about this. ¿Para qué? Para evitar pensar acerca de él otro tema. Perfectionists are obsessionists also. Yo quiero que sepan que los perfeccionistas también son personas obsesivas. It's all in the head. Todo está aquí en su They cerebro. obsess on this. Entonces, la persona comienza a obsesionarse con este tema They keep from feeling this. para evitar sentir lo No. que está acá. And this is where the wires get confused. Y aquí es donde hay como un cortocircuito o dicen es como si los cables del cerebro se cruzaran. In some difficult situations, Y en algunas dificultades o they may situaciones be going through difíciles, some difficult situation in their personal life. la persona quizás está enfrentando algo que es un tema difícil, They've been hurt in the past. alguien les ha herido en el pasado, They got a lot of wounds. hay muchas heridas
and don't like that pain and the shame, y no le gusta revivir, por supuesto, ni el dolor ni la vergüenza, then he discovers Snickers, y de repente aparece la barrita de Snicker, and that Snickers feeling keeps me from feeling this. entonces si yo voy a la barrita de chocolate, esto va a evitar que yo experimente esto. This is one way the obsession can take over, Y esta es una de las maneras en que el pensamiento obsesivo puede tomar el control. because sexual experience is called a mood altering situation. ¿Por qué? Porque la experiencia sexual tiene la capacidad de alterar el estado de ánimo de la persona. Es importante anote esto. The need to change a person's mood is not wrong. La necesidad de que una persona cambie su estado de ánimo no es malo, And we're told in the scripture to mood alter is not wrong. y incluso la escritura nos los dice. That's why Paul says, do not be drunk in wine or mood alter with wine, Por eso es que Pablo dice que no alteren su sentido de ánimo a través del alcohol, su but he estado doesn't, de ánimo. but doesn't stop there. Pero no se detiene allí, But he says, be filled with the Spirit. sino que nos dice, sean llenos del Espíritu. And then he lists 4 basic aspects there in Ephesians on how to be filled with the Spirit. Y después nos habla de 4 aspectos de cómo la persona puede ser llena del Espíritu. And so this part of this rabbit trail here, Entonces, la razón por la que yo me desvié para explicar esto, sooner or later, you're going to ask the question, porque tarde o temprano ustedes van a hacer esta pregunta. what is the hook behind the addiction? ¿Cuál es el anzuelo que hay detrás de la conducta adictiva que la persona está mostrando, la adicción? And one of the hooks, Y uno de esos anzuelos, de Could esos be enganches, when I'm involved in a sexual activity, es que en el momento que yo me involucro en la Over actividad here. sexual, aquí, I don't feel this over here. yo no siento esto que está aquí. Most addictions are designed to anesthetize painful emotions. La mayoría de las adicciones están diseñadas para anestesiar emociones y experiencias dolorosas. So we're going from exposure, Y entonces nosotros vamos primero de lo que es ser expuesto a, estimulado, and they're still in charge. y la persona allí todavía tiene el control, está a cargo, But then it goes into a habit, y luego vamos entonces en lo que es la respuesta habitual, el hábito, and at that point, it shifts into compulsion. y después que eso se produce, vamos a lo que es la compulsión. Well, what's the final step? Ahora, ¿cuál es entonces la última etapa? Is addiction. Es la palabra adicción. Notice the road we went through to get there. ¿Se dieron cuenta el camino que tuvimos que viajar para llegar a la adicción? El camino que se caminó. You see, James alludes to this pattern. Y Santiago habla de este patrón. You're familiar with James 1:14. Y ustedes conocen Santiago 1:14, estoy seguro. You know, God doesn't tempt us with sin. Dios no nos tienta a nosotros con pecado. But notice he goes on to say, Pero noten lo que él dice. but each man is drawn. Pero dice, cada hombre es atraído. Now stop there for a minute. Vamos a pararnos aquí. They're being drawn to something, La persona es llamada, atraída, empujada, llevada a algo. but they're being drawn away from something else. Pero para yo poder ir hacia allá, tengo que alejarme de lo que está aquí, de donde yo estaba. It could be past pain, or wounds, Quizás esto representa herida pasada, dolor, but something else they've been drawn away from. pero es muy interesante. Hay algo también muy importante de lo que la persona se va alejando They're drawn away from everything they believe biblically. y la persona comienza a alejarse de todo lo que conoce y sabe bíblicamente. You see, David went through the same experience. Eso fue exactamente lo que pasó con David. David meditated on scripture when he was a young kid in the out with the sheep. David, ustedes saben que meditaba en la escritura cuando él era jovencito, estaba pastoreando las ovejas. He meditated on the scriptures day and night. Meditaba en la escritura de día y de noche. He grew to know God. Y él realmente llegó a conocer a Dios. He became the psalmist of Israel. Y él se convirtió en el salmista de Israel. Many of the people that you're probably going to help, Muchas de las personas que ustedes probablemente van a poder ayudar, they know God, conocen a Dios,
They're involved in ministry. están involucrados en el ministerio. Statistically, 62% of them in ministry are involved in pornography. 62% de las personas, dice la estadística, que está involucrada en la pornografía está en el ministerio. But what they unintentionally do not realize, Pero lo que de manera no intencionada no se han dado cuenta, when you are drawn away, you're drawn away to something, es que cuando usted está siendo llevado, atraído, seducido hacia algo, they're leaving this over here. hay algo aquí And- donde usted estaba and que this is- también This is everything you believe about God and His Word. que usted está dejando atrás, alejándose. Y generalmente es todo lo que usted ha pensado o ha creído acerca de Dios. So here we have David. Entonces tenemos a David, You volvamos know a the considerar. story as well as I do. Ustedes conocen la historia también como yo la He conozco. sees Bathsheba taking a bath. Aquí ve a Betsabé, se está bañando. Y aquí tenemos la barrita de Snickers. Out came the Snicker bar. Otra vez aparece el estímulo. You know, I did have two of these, but I ate one of them. Yo tenía dos antes de empezar, pero me comí una, confiesa. So what did he do? ¿Qué hace este hombre? The emotion took over. La emoción lo embargó y lo controló. The pleasure, the Snicker bar pleasure took over. El placer que vino de la barrita de Snickers comenzó a controlarlo. Now, what did David unintentionally do? ¿Y qué hizo David de manera no intencionada? He did not realize. Él no se dio cuenta en el momento He walked away from God. que la primera cosa que él hizo fue se apartó, se caminó He walked away from God's word. de qué? De Dios en términos de su palabra comenzó a alejarse. Now, here's a practical word, but he left the room of light. Entonces, esta es una explicación. Él dejó la habitación, el cuarto donde había luz, And then he walked into the room of darkness. e imaginémonos, y él entró a otro cuarto que lo tenemos aquí, que es el cuarto de la You oscuridad. see that in James. Y nosotros Chap- vemos eso en el libro I'm de sorry, Santiago, First John. perdón, en Primera de Juan. If we walk in the light as he is in the light, Dice, si caminas en la luz, we have verás la fellowship. luz. We have fellowship with him. y nosotros tenemos entonces comunión But con if we Dios. say we walk in the light, but we're doing things in darkness, Pero si nosotros decimos que estamos caminando en la luz, pero estamos aquí en el cuarto de la oscuridad, we're lying, not speaking the truth. nosotros nos estamos engañando, estamos mintiendo y no estamos hablando verdad. Probably one of the most important things to come to understand Y quizás una de las cosas más importantes que necesitamos comprender en este punto, that negative emotions, que las emociones negativas o descontadoras, wrong emotions, are esas, two separate things. ok, esas, estamos hablando de dos cosas aquí, no estamos diciendo que las emociones son malas, They have more power than biblical truth. y es que esas emociones negativas, descontadoras, tienen más poder que la verdad bíblica. You say, well, how do you know? Te dicen, ¿cómo sabe eso? King David, El rey David, he knew a lot, él sabía mucho, but he had to walk out of the room of light pero él fue atraído y salió de el cuarto de la verdad, de la habitación de la verdad, del aposento de la verdad. and he gave himself over ¿Y qué hizo él? Se dio, se entregó. to strong desire. ¿A qué? A un sentir muy, muy poderoso, a un sentimiento y una emoción muy poderosa. What's very important, Ahora, lo que es muy importante notar aquí, and this you'll have to help the men with this. y usted va a tener que ayudar a la persona con esto, digamos que sea un caballero, And I get asked this in men's conferences. y en las conferencias que dicto a los caballeros me hacen esta pregunta. Men will come up to me and say, Brother Chuck, if a girl who's not modestly dressed walks by and I experience a pleasure sensation in my brain, is that sin? Y se me acerca, me dicen, hermano Carlos, si una dama que no está vestida adecuadamente, que está enseñando mucho, pasa por enfrente de mí, yo experimento placer, ¿eso es normal? ¿Eso es pecado? David was not on top of his roof checking out all the houses around. Y digamos que, ¿dónde estaba David? Estaba en el techo, dice, en la azotea, estaba mirando. He's just relaxing. Y no era que estaba chequeando qué hay en el techo de cada cosa, simplemente él estaba aquí allí, relajándose. And he discovered Bathsheba. Y en el momento en que él, para decirlo así, quería quitarse el estrés, vio a quién, a Betsabé.
You see, at that point, Y en ese momento, ¿qué pasó? he should have turned around Él ha debido detenerse, dar la vuelta, and he should have said out loud a G word, God. y Por Dios. él ha debido decir en voz alta, Dios. Ese era el momento para decir Dios. Once you say that word out loud, Porque en el momento que esa palabra sale de tu boca y la That dices has de a- powerful effect. verbal y en voz alta, eso tiene poder. El efecto en el cerebro es muy poderoso. It's not a cuss word. Y no es que estás usando el nombre de Dios en vano. It can be used that way, Hay gente que la usa de esa manera, but he could have said, God, pero él ha podido decir, Señor, Dios, I have been sexually stimulated. yo he sido estimulado sexualmente You have given me a number of wives and concubines. y yo tengo una cantidad de esposas y concubinas I'm going to go look up one of them. y yo me voy a retirar y voy a abordar a una de ellas. You see, it isn't that he had no legitimate place to be sexually satisfied. Escuche, no era que él no tenía un lugar legítimo a donde él podía ser satisfecho legítimamente, But we now stumbled in something that you're going to find when dealing with sex addiction. sino que acabamos de tropezarnos con algo que ustedes van a tener que enfrentar una vez que ustedes quieran ayudar a alguien a trabajar o procesar la adicción sexual. See, we think that things just happen and we respond. Y aquí tenemos en español sería evento y aquí está la reacción o la conducta. But that's not true. Eso es lo que nosotros pensamos, vamos del evento a la reacción. Eso no es verdad. Things come into our life, Hay cosas que suceden en nuestra vida. like Bathsheba. Por ejemplo, Bexabé llegó a la vida de David. Just seeing her was not sin. Bueno, no llegó, él la vio y verla no significaba que era pecado. That was unintentional. Eso no fue algo planificado, pasó de manera no intencionada, But that information went into his heart, pero esa información fue a donde, a su corazón o sistema de creencias, and in his heart, y en su sistema de creencias, corazón o cerebro, there's a little thing called entitlement. había algo que nosotros llamamos tengo el derecho a. Go ahead. I am entitled, or I have a right to do this. Yo tengo la legalidad y la autoridad, por lo tanto, merezco hacer esto y lo voy a hacer independientemente de. And one of the things you're going to deal with in sexual addiction, Y una de las cosas con las que usted va a tener que trabajar cuando una persona tiene adicción we'll sexual, discuss it more later, más adelante vamos a hablar de eso, is that they may justify in their mind they're entitled to do this. es que la persona posiblemente va a justificar el hecho y va a decir de alguna manera, yo tengo el privilegio o hay una razón para que yo haga esto. For a number of reasons that I can't get into right this minute. Y en este momento yo no puedo compartir, hay una serie de razones, las comparto después, But what's important for you to know if you're going to help people, pero si usted va a ayudar a alguien, lo que yo quisiera que usted comprendiera es the issue is not the stimulation outside. que el tema no es el estímulo que la persona está recibiendo, ese no es realmente el tema. I can go to the shopping mall Yo puedo ir a un centro comercial si es posible and I got to buy some Nike tennis shoes. y digamos que yo quiera comprar unos zapatos deportivos, It's summertime. digamos que es el verano And sometimes the girls in my country, y aquí en mi país, ustedes lo saben, a veces las damas, you can't tell if they're inside those clothes trying to get out or on the outside trying to get in. uno no sabe, ellos están tratando de meterse en la ropa o salirse de la ropa. Realmente uno no sabe dónde está ubicada la persona. And I'm there to buy tennis shoes. Y yo fui a ver si me compraba unos zapatos para caminar, But these two girls walk right in front of me. pero estas dos damas pasan enfrente de mí Their breasts are hanging out, their butts hanging out. y todo, como dice, literalmente se está saliendo de la ropita. You know what happens? ¿Y sabe lo que pasa If we're automáticamente? honest, Si somos honestos, mire lo que pasa. El centro del placer se activa como el sneaker bar it's called an involuntary response. y se llama respuesta involuntaria It's connected to the spinal cord. y está conectada ¿a qué? A la espina It's called the autonomic nervous system. y se llama sistema autónomo, nervioso autónomo. So, but what do you do when the Snicker bar attack comes? Entonces dice, ¿y qué hago yo cuando ataca la barrita de chocolate? ¿Qué hago cuando hay ese ataque? We're back to that one word, God. Nosotros
regresamos a esa palabra, Dios, Señor, this is not what I want. Señor, esto no es lo que yo quiero. Now, you say, you just lied. Entonces usted me va a decir, usted acaba de mentir porque usted sí quiere eso. I didn't. No, yo no les mentí. You know what I didn't want? ¿Usted sabe lo que yo no quería o no quiero? My flesh wanted the Snicker bar, Mi carne puede que quiera la barrita de chocolate, but I've been married for 58 years. pero yo he estado casado durante 58 años Linda and I made a covenant with each other y Linda y yo llegamos a un acuerdo, a un pacto el uno con el otro, that we will protect that relationship as hard as we can. que nosotros íbamos a proteger nuestra relación en todo sentido, nos íbamos a esforzar. I don't want to betray Linda. Yo no quiero traicionar a Linda. I don't want to lose my legacy. Yo no quiero perder mi legado. God has allowed us to speak in 26 countries around the world, Dios me ha permitido hablar en más de 26 países en el mundo. Africa, China, India, all over. He estado en África, en China, en los 5 continentes. And all I have to do is give in to the Snicky bar. Y todo lo que yo tengo que hacer para perder todo eso es ceder ante esa barrita de chocolate. I ante can ese lose, estímulo. I can lose all that legacy. Y yo puedo perder todo ese legado. So when I say that's not what I want, Y cuando yo digo, eso no es lo que yo quiero, it's not this issue. yo no estoy hablando de este tema, no estoy hablando de la activación del centro del placer. It's just I don't want to lose the legacy that God has given us. Lo que yo estoy diciendo es, yo no quiero perder el legado que Dios ha entregado. en And mis I do manos. not want to betray my wife who's been so faithful to me for all these years. Y yo no quiero traicionar a mi esposa, una mujer que me ha sido fiel todos estos años. I'll come back to that later Y on. yo voy a hablar de eso más tarde. But after I say, God, Pero en el momento en que yo digo, Dios, this is not what I want, esto no es lo que yo then quiero. I say, thank you for my wife. Y yo le digo inmediatamente, gracias Señor por mi Thank you esposa. for her love. Gracias por su amor. Do you see what I'm doing? ¿Ustedes se acaban de dar cuenta de lo que yo estoy haciendo en ese momento? I'm praying. Estoy orando, hermanos. We Eso do es lo- not wrestle against flesh and blood, porque nosotros no luchamos contra carne ni sangre, but against principalities and powers that don't have many clothes on. sino contra principados y potestades que parece que no tienen mucha ropa, por cierto. And so I continue to walk. Entonces, ¿qué hago yo? Continúo mi camino. Now you say, well, does the flesh remember this? Dice ahora, pero la carne, ¿recuerda eso? It's been my personal experience. Y ha sido mi experiencia personal The longer I continue to pray, que mientras más yo oro, de esta manera que les estoy diciendo, and thank God for the wife of my youth. y le agradezco en mi caso la mujer de mi juventud. I'm married to a Barbie. Yo estoy casado con una Barbie, me dijeron allá en Latinoamérica. In fact, they called her that in Colombia. En Colombia dijeron, ay, ella es una Barbie. She's a 79-year-old Barbie, and I love her. Tengo una Barbie de 79 años y la amo. You see, the most godly person is going to be hit with Snicker bars. Quiero decir que aún la persona más santa de los santos, algún día la barrita de Snickers lo va a atacar. And old age is not a sanctifier of the flesh. Y quiero decirle que una persona sea entrado en años no quiere decir que eso es lo que santifica la carne. Sadly, in my files, I have many illustrations of grandfathers that have molested their granddaughters. Lamentablemente, en los archivos que tengo aquí, tengo muchos abuelos que han abusado de sus nietas. And so we're back to our little bit of our Nietas. outline here. Entonces, volvemos otra vez aquí, Exposure, exposición, and after a while, it becomes a habit. que es un estímulo que si lo actuamos se convierte en un hábito, And then after a while, it develops into a compulsion. y el actuar ese estímulo se convierte más adelante en Now, compulsión, fijación. in the area of compulsion, Ahora, cuando hablamos del área de la compulsión, one of the passages I use quite often in sharing with guys, uno de los versículos que yo utilizo cuando estoy trabajando Romans. generalmente con hombres Romans 12:14. es Romanos 12:14. Now, the first part of that verse does not sound very practical. Ahora, la primera parte de ese versículo, ustedes quizás dicen, eso no es muy práctico. It says, put on the Lord Jesus Christ. Y dice, vístete del Señor Jesús. Well, how in the world do you do that? Bueno, entonces, ¿cómo hace uno para revestirse del Señor Jesús? How do you put
Jesus on like you put on a shirt or a coat. ¿Cómo se pone uno al Señor Jesús encima como si se estuviese poniendo pues, una camisa, una chaqueta? Or what I personally suggest the men to think of, Lo que yo les sugiero, en este ejemplo, vamos a decir, si es un either caballero, one of two things. es una de las dos cosas que voy a compartir. What's the first thing? ¿Cuál es la primera cosa que le digo? It says, put on the Lord Jesus Christ. Revístete de el Señor Jesús. It's like we have a throne Es como si imagínense que tenemos un trono and we've taken Jesus off the throne. y nosotros hemos sacado al Señor Jesús de ese trono. Remember, we're told in Romans 10, 9 and 10, Y recuerden lo que dice en Romanos, if we confess our sins, I'm dice sorry. en Juan, primera de Juan Sorry. 1:9. no, I'm back to Romans 10, 9 and 10. Ok, We no importa. confess Jesus as Lord. Ok, vamos a Romanos. Dice, si nosotros confesamos que el Señor Jesús es nuestro Señor, Confess just means I agree he is my Lord confesar, ¿qué significa? Yo me pongo de acuerdo con Él, que Él es mi Señor, and I put him on my throne of my heart. y yo lo siento a Él donde, en el trono, donde en mi corazón, But it's not big enough for two people. pero resulta que el trono de mi corazón no tiene espacio para dos personas. So I have to step off the throne Entonces yo tengo, como quien dice, bajarme del trono and keep him on the throne. y mantenerlo a Él allí, So en el putting on the trono. Lord Jesus Christ means one, Entonces, número uno, utilizo esa figura de que Él está sentado you affirm out loud that Jesus is on the throne of my heart. en el trono de mi corazón y de manera explícita digo, Señor Jesús, tú estás sentado en el trono de mi corazón. Repito esa palabra. Then I said a second thing. Y luego hay una segunda cosa que yo digo de manera verbal. Either affirm that he is on the throne Yo afirmo que Él está en el trono de mi corazón, or to affirm I put him back on the throne. o si lo bajé del trono, digo, yo reafirmo que Él está en el trono, sentado en el trono ahora, otra vez. But either way, he has to be on the throne. Where's it? De una Claro. manera u otra, Él necesita estar en el centro de mi sistema de creencias. Remember, we're talking about the heart right here. Porque nosotros estamos hablando de lo que la Biblia llama corazón o sistema de creencia. Because remember, addictions are a result, not a cause. Recuerden que las adicciones son el resultado, no la causa. And if you don't deal with the cause, Y si usted no trabaja con la causa, you'll be wasting your time. usted va a estar perdiendo el tiempo. Now that passage of Romans says, put Jesus Christ back on the throne of your heart, or En- keep him there, or affirm entonces- that he's there. Que dice, asegúrate de que el Señor está en el trono de tu corazón. Si no está, asegúrate que el proceso toma lugar. You know what the rest of that verse says? ¿Sabe lo que dice el resto de ese versículo? To make no provisions for the flesh and the lust thereof. Y dice allí literalmente, no hagas provisión para la carne. What has happened? ¿Qué está pasando allí? Maybe we've got a habit of looking. Es que nosotros desarrollamos el hábito de estar mirando. What have we done? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hemos hecho? We have provided, Nosotros acabamos de, made provision Proveer. for the flesh nosotros planificamos so we can experience the Snicker bar. de manera que nosotros volvamos a tener la sensación que produce la barrita de Now, chocolate. when it becomes an addiction, Ahora, en el momento en que se convierte en una adicción, this may become a surprise to you. quizás a alguno de ustedes les va a sorprender lo que You voy don't a need decir. pornography anymore. Ya usted no necesita ver ningún tipo de material By that, I mean pornográfico. videos and magazines, things Estoy like that. hablando videos, lo que está en la internet. Ya no necesita usted hacer clic. Because it's already recorded in the mind. Lamentablemente ya está todo absolutamente registrado en el cerebro. And one of the things you're going to deal with, Ya ha sido grabado en el cerebro. Y una de las cosas con las que usted va a a tener que person trabajar swears off all of the sources of pornography, es que la persona se deshace de todas las fuentes de la pornografía, pone filtros and then they're going to tell you, y después la persona le va a decir, I don't need the magazines. I don't need those things. ya yo no necesito ni las vistas, ni las revistas, la computadora. I've got so many pictures already on my memory bank of my mind. En el banco de mi memoria hay tanto contenido pornográfico. And as a person decides to walk out of the addiction, Y cuando la persona decide que quiere salir de la adicción, God, when he says, do not make provision for the flesh, en el momento en que Dios dice, no hagas provisión para la carne o sistema de creencia But we- falso,
But remember, when you're in the obsession stage, Pero recuerden que cuando uno está en la etapa de la obsesión, you can't relax de la compulsión, la can't sleep. persona no puede dormir, because No you're puede- obsessing. no puede deshacerse del estrés porque la persona está obsesionada, está fijada con el And when pensamiento. that strong urge of obsession comes, Y en el momento en que esa sensación se hace presente, then you'll provide for the lust of flesh. que realmente es una sensación muy fuerte, tiene una urgencia muy grande, la persona inmediatamente va a abrirse y va a proveer para satisfacer Because when you go back to James 1:14, eso que está sintiendo. Y vamos de it regreso a says a Santiago man, 1:14. man is drawn away. Dice, un hombre es atraído, arrastrado, seducido, But when you add that Romans 13:14 there, pero cuando usted añade Romanos 13:14 a este versículo, he is drawn away lo que está diciendo, él está siendo atraído y seducido, separado de aquí para ir allá. then he provides. Y en el momento en que eso se produce, entonces la persona hace provisión, See, planifica. that was a mistake David made. Y ese fue el error que cometió David. He was drawn away, Por una parte, él fue separado, atraído, but he could have gone right back to one of his wives. pero inmediatamente él ha podido ir a cualquiera de sus esposas. And remember, none of them were ugly. Y recuerden que ninguna de las mujeres que él había escogido eran feas. And that's important to understand that, Y es importante que entendamos que no era un problema de apariencia because física. a pornographic picture doesn't have to be a beautiful woman. Y por eso quiero decirle que muchas veces la imagen pornográfica no tiene que ser una mujer hermosa tampoco. The sad part is, statistically, those who pose for those photographic images normally have a death rate around 35. Y lamentablemente no sé si ustedes saben que las personas que son expuestas en el contenido material pornográfico, hombres o mujeres, viven una vida de por lo menos 35 años. Es Because la of drugs, expectativa de vida. alcohol, and abuse. ¿Por qué? Porque para exponerse requieren de droga, de alcohol y hay mucho abuso que la persona sufre. Now, I mentioned that there are many doorways into Repasando, ustedes recuerdan que yo le dije que habían muchas puertas que se usaban para entrar a este edificio de la adicción sexual. again, one of them is just early childhood exposure. Y una de esas es exposición a una edad muy temprana en la niñez. Now, what would you do with just that hook right there? Entonces, ¿qué hacemos específicamente con ese tipo de anzuelo? Okay, say, I would like to spend some time in prayer. ¿Qué le puede decir a la persona? Bueno, vamos a invertir un momento en oración. Remember, our weapons are not willpower. Our Recu- weapons are prayer and Bible and scripture. Recuérdese que nuestras herramientas de guerra son la oración, la palabra, la oración. If the father, brother, neighbor prematurely exposed the child to the pornography, Si fue el padre, un familiar, un vecino que expuso el niño o la niña al material pornográfico, see, that's the hook. allí estuvo el anzuelo, la puerta de entrada. And so we go into time of prayer. Entonces, nosotros vamos a pasar un tiempo en oración And I'll have the young man pray out loud with me. y en este caso yo le digo al joven que ore conmigo o al hombre And I'll have him pray directly to the Lord Jesus. y yo le digo que vamos a orar, nos vamos a dirigir a la persona de Jesús. Why do I have him pray to the Lord Jesus? ¿Por qué yo le digo que vamos a orar y nos vamos a dirigir a la persona de Because Jesús? Jesus gave us a personal invitation, come unto me. Porque el Señor Jesús nos dio y nos extendió una invitación y dice, vengan a mí. So I have the person in his mind Y algunos de ustedes ya saben esto, yo le pido a la persona que en su cerebro picture the brother, cousin, whoever it was introduced him to pictures. Se imagine a la persona, bien sea una persona o dos o tres que los pusieron el material pornográfico. Then I have him say, Lord Jesus, this is my cousin Y yo les digo, entonces ellos dicen, or Señor Jesús, brother or whoever it is. este es mi hermano, este es mi vecino, este es mi papá, la persona que haya sido que les puso el material pornográfico. Before I transfer them over to you. Y antes de que yo transfiera esta persona a ti, Señor So Jesús, this is the same pattern we use in emotional freedom. este es el mismo patrón que nosotros utilizamos en el material que les expliqué hace tiempo de libertad emocional y el perdón bíblico. ¿Lo recuerdan algunos? Remember, lust is an emotion. Recuerden que
lo que la persona está experimentando es una emoción. Y la lujuria y la codicia, The word lust just means strong desire. ¿qué es lo que significa? La palabra lujuria significa deseo muy fuerte, de carácter muy, pero muy fuerte. The only thing that makes it wrong Y la única cosa que hace que este deseo fuerte sea algo destructivo, is pecaminoso, the object of that lust. es el objeto de lo que está siendo expuesta esta emoción, esta atracción de carácter muy fuerte. I hope if you're married, you have a strong sexual desire for your wife, Y yo espero que si usted está casado, usted tenga una atracción muy fuerte por su esposa o su esposo. and that's appropriate. ¿Por qué? Porque eso es apropiado. I hope you burn up the sheets every night Yo espero que, como dicen algunos, las sábanas se enciendan. and twice on Sunday. Y algunas personas dicen, y 2 veces el domingo. That is good. Si usted está casado y haciendo lo apropiado, eso está bien. But going back to the prayer time, Pero vamos a regresar al momento de oración. I have him tell the Lord Jesus, Yo dirijo a esta persona y le dice al Señor Jesús, este ejemplo de caballero, when I was a young boy, cuando yo era un niño, my brother introduced me to pornographic pictures. mi hermano me introdujo a las imágenes pornográficas. My brother sinned against me, Señor, mi hermano pecó en contra mía and it was wrong what he did to me. y fue absolutamente destructivo y dañino y malo lo que él me hizo. I understand it's your responsibility to punish him, Y yo comprendo que es tu responsabilidad castigarlo a él, but only because of your death on the cross. pero solo por tu muerte y muerte en la cruz. I ask you to grant him grace, mercy, and pardon like you granted to me. Yo te pido que tú le extiendas a él la gracia, el perdón y la misericordia que un día me And extendiste a I mí. now send him and his sin over to you, Lord Jesus. Y ahora te lo envío a él y a su pecado en contra mía. A ti, Señor Jesús, lo transfiero a ti. And you may ask, what do you mean, send the sin over to Jesus? Usted quizá diga, bueno, pero ¿qué quiere decir eso de enviar el pecado a Jesús? Okay, here's a little bit of a rabbit trail. Y nos volvemos a desviar, para algunos no es nuevo. Most of the time, when we have preached and taught forgiveness, La mayoría de las veces cuando nosotros hemos enseñado acerca del perdón bíblico, we say just let go, decimos, déjalo ir, suéltalo, or put it behind you, o ponlo, olvídalo. or Déjalo or atrás. don't let it bother you. No permitas que eso te moleste, Now, ignóralo. that's all sincere, but it just doesn't work. Todas esas son propuestas sinceras, pero no funcionan. The Greek word for forgiveness for the first 2 centuries La palabra griega, en términos del perdón, en las 2 primeras centurias, estamos repasando para it was algunos, translated to send away. se traduce literalmente enviar a lejos. Later on, it became used to release, but Y- that was not the original meaning. Más tarde se comenzó a utilizar la palabra soltar, y ese no fue el significado original, esa no es la palabra, el original. And as we explain in the forgiveness notes Y como nosotros explicamos en el tema del perdón, in the Old Testament, that they would confess the sins of a goat and send it out to the desert. ustedes recuerdan que había la confesión de pecado y uno de los animales era sacado y llevado al desierto, And then release them in the desert. y una vez que se sacaba del campamento y era llevado lejos al desierto, se soltaba. Why? ¿Por qué? Because Christ hadn't come and died on the cross. Porque el Señor Jesús no había venido y no había muerto en la cruz. Now all of our sins have been put on the Lord Jesus on the cross. Y ahora todos nuestros pecados fueron puestos en la persona de Jesús en la cruz. So I now send him and his sins over to you, Lord Jesus. Y por eso es que la persona le digo que diga, envío a ti el pecado y a la persona, Señor Jesús. I now leave him with, or them, maybe it's been a group who did it with you. Y ahora voy a dejar a esta persona, o si es un grupo, contigo, Señor Jesús, And I say goodbye. y digo adiós. Then I say, Heavenly Father, Y luego yo le digo a la I persona que acknowledge diga, in my heart, Padre Celestial, yo reconozco en I mi cannot corazón, undo history. yo no puedo deshacer la historia, no But I puedo do cambiarla, now, in the name of the Lord Jesus Christ, pero ahora en el nombre del Señor Jesús, break the power and control that history has had on me. rompo y quebranto en el nombre de Jesús el control que esta historia ha tenido sobre mi vida. If there's any demonic connection that came to me at that time, Y si hay cualquier
conexión demoníaca, cualquier influencia que vino sobre mí por esa exposición en ese momento, in the name of the Lord Jesus Christ, en el nombre del Señor Jesucristo, I break that connection. ahora yo rompo y quebranto ese vínculo, esa Now- atadura. Here's another sub rabbit trail. Y aquí nos volvemos a desviar otra vez. One of the purpose of sexual intercourse Una de los propósitos de que haya intimidad sexual, is to bind a husband and a wife together. ustedes lo saben, es que haya una unión única entre el esposo y la esposa. Not two women, not two men, a woman and a woman, period. No dos hombres, no dos mujeres, un hombre y una mujer unidos de una manera única. The sexual experience binds. ¿Por qué? Porque el encuentro sexual lo que crea es un vínculo, un lazo, Now, what we have in sexual addiction, pero lo que nosotros tenemos en este momento dentro de la adicción what sexual was es designed by God for a healthy thing between a husband and a wife, lo que fue diseñado por Dios para que haya un vínculo, una conexión saludable entre el esposo y la esposa. they start mentally and emotionally binding themselves to the concept of pornography. Cuando eso se rompe, la persona comienza a nivel mental, cerebral, a unirse, a hacerse uno con esa imagen o lo que está recreando en su cerebro o viendo. And so that's how we pray. Y este es un modelo de oración que hacemos. We forgive the people who set us up. En este caso, nosotros perdonamos a la persona que, como quien dice, echó el fundamento para esta adicción. We ask to break the power and control that came down to me, the bonding that came down to me. Y nosotros entonces oramos y quebrantamos el poder y el control que esa atadura que vino de esa exposición ha tenido en mi vida. What happens then? ¿Qué pasa después de eso? God restores the power of choice as described in Romans 6. ¿Qué pasa? Que en ese momento el Señor restaura el poder de escoger como el Señor lo describe en Romanos 6. Remember what I said earlier? Recuerda lo que yo les dije al principio. We start out with curiosity. Empezamos con qué? En este caso con curiosidad, We drop down to a habit. por estímulo, luego vamos a la repetición, al And hábito, after a while, that habit turns into obsession. y luego ese hábito progresa a una postura And then that obsession turns into an addiction. compulsiva, que es una fijación, y luego esa fijación se convierte en una adicción. So one of the biggest struggles is with that person at that point now Y una de las mayores luchas con esa persona que está aquí en el nivel 4, God, not you, but God restores the power of choice. no usted, no yo, Dios a través de este proceso, en este ejemplo, restaura el poder de escoger la verdad. Those in compulsion and those in addictions don't have a power of choice. Quiero decirle que esos que están en el nivel de la compulsión, en la adicción, han perdido el poder para escoger o elegir. But when you start breaking down the hooks that were embedded in them, Pero en el momento en que usted identifica y comienza a quebrantar los anzuelos que tienen a la persona conectada a eso, and it restores the power of choice, ¿qué pasa? Se restaura el poder de escoger, de elegir, but they must memorize Romans 13:14. pero es necesario que en ese momento la persona entonces memorice Romanos 14:13, But because of the habit and compulsion, pero debido al hábito y a la compulsión o al hábito que escaló a compulsión, they have not just developed a pattern of looking, la persona no solamente ha desarrollado el patrón de mirar, they've developed a pattern of providing. sino que ahora la persona ha también desarrollado el patrón de hacer provisión. I want to take another little rabbit trail if I can. Y si me permiten, hermanos, me voy a volver a desviar. I personally don't use the word pornography. Yo no utilizo la palabra pornografía, You say, honestamente. well, what word do you use? La hemos ahora, pero la palabra que yo utilizo I call it photo prostitution. es fotoprostitución. Yeah, photo prostitution? Ya va un momentico, fotoprostitución. What do you mean by that? ¿Qué quiere decir con eso? Well, without getting into details, you know what a literal physical prostitute function does. Sin describir nada, ustedes saben exactamente lo que una prostituta hace. She says and does the same thing as the videos
or movies or stuff that the person watches. Hace exactamente lo que se ve en los videos, hace y dice lo que se ve en los videos. You see, in literal prostitution, you go to another person or body. Y cuando hablamos de prostitución en cualquiera de los dos géneros, literalmente la persona va a un cuerpo. When you go to pornography, En el momento en que la persona va y hace uso de la imagen pornográfica, you fantasize with the picture what you would normally do with a literal prostitute. comienza la persona a fantasear con la fotografía de lo que haría normalmente si fuese a un cuerpo, si fuese a una prostituta. But instead of intercourse, maybe they'll masturbate. Y entonces la persona, en vez de tener relaciones sexuales, pasa a la masturbación. Remember what I said earlier. Ahora, yo quiero que ustedes recuerden lo que yo les dije God's antes. design for sexual intercourse El diseño de tener relación sexual creado por Dios dentro del matrimonio was to have an exciting experience, an emotional experience es que las personas tengan una experiencia de corte emocional with your husband or your wife and your wife con su esposa o su esposo que llene as a bonding. con la finalidad de que se produzca ¿qué? Un vínculo, un enlace. Guess what happens in photo prostitution? ¿Qué creen ustedes que pasan cuando vamos hacia la fotoprostitución o la fotoprostitución es promovida? Same thing. A nivel emocional, The same cerebral y nervous espiritual. system is employed in both functions. porque el mismo sistema nervioso se utiliza en cualquiera de las dos funciones. Now I just briefly introduced how one of the doors of getting into pornography. Fíjense que yo acabo de describir una de las puertas en la que se puede entrar en el edificio de la adicción sexual o fotoprostitución With unintentional exposure to pornography. y esto fue hecho a través de una exposición no intencionada a la pornografía. A second source of potential sexual addiction Y una segunda fuente que podría terminar en adicción sexual, and notice I said potential. y estoy diciendo la palabra potencial, la posibilidad de, A lot of people have been exposed to sexual pictures and not gone into addiction. hay muchas personas que han sido expuestas a contenido, a imágenes pornográficas y no han desarrollado una adicción When I sexual. was a younger boy, I used to go to my uncle's house, my family did, for dinner. He compartido esto cuando yo era un jovencito, iba a la casa de mi tío para la cena, para cenar, And he loved the barbecue steaks, and I like to eat barbecue steaks. y a mi tío le gustaba hacer carne en parrilla y a mí me gusta mucho eso. That was a delight. Para mí eso era una delicia, But he would barbecue those steaks in front of his garage. pero él cocinaba la carne enfrente de su garaje And he'd have the garage door open completely. y tenía la puerta del garaje completamente abierta. But my uncle, all on the wall, all the way around his garage, Pero en esos tiempos, todas las paredes de ese garaje were nude calendars. estaba tapizado de calendario de mujeres desnudas And I saw that as a kid. y yo lo vi como niño, Well, and to me, that never affected me. pero nunca me afectaron. I never thought about it until I started studying notes. Pero yo nunca pensé acerca de eso hasta que yo comencé a estudiar y escribir sobre el tema. But you can take someone who may have what's called an addictive personality, Pero quizás usted se va a encontrar con alguien que tiene lo que se llama personalidad de corte adictivo. What is an addictive personality? ¿Qué es una personalidad adictiva? There's pain, events they do not want to feel. Repasemos, hay dolor, hay eventos, hay recuerdos que la persona no quiera revivir, son muy So- dolorosos. They'll obsess or do something else to Entonces- avoid this. Entonces, la persona se involucra en cualquier tipo de actividad, todo menos revivir esto. If a young woman feels that she's not attractive, Por ejemplo, si una mujer joven experimenta que ella no es atractiva and it's a very shameful, degrading feeling, y ese sentimiento es un sentimiento que la hace sentir menos, que la avergüenza, que la disminuye. she'll obsess on food Por ejemplo, la mujer comienza entonces a obsesionarse con la comida. or her hair or clothes or fingernails, anything. Puede ser el cabello, puede ser las pestañas, puede ser las uñas, puede ser la ropa, cualquier cosa. Make note, obsession is a
a decoy. You know, the thing in Mhm. Spanish. Mhm. It's, obsession is a decoy away from the real source of pain. ¿Qué es realmente esa adicción? Es una manera de distraerse, de separarse de el verdadero problema, del dolor, de lo que no se quiere revivir. Also, along this line, adults can inappropriately expose themselves in the nude to their children. Y como les mencioné antes, muchas veces los adultos exponen su desnudez. Hay niños, lo ven. In many cultures, that's perfectly satisfactory or acceptable. Y en muchas culturas esta práctica es satisfactoria, es aceptada, But in many cases, pero hay muchos casos doesn't affect the kid. que no afecta al niño. But in some cases, Pero escuchen esto, pero hay casos en que sí afecta al when niño. there is a need and lack in their life, ¿Por qué? Porque esto muestra que hay una necesidad en la vida del niño que no está siendo satisfecha. they'll be drawn to that picture in their mind. Entonces, ¿qué pasa? El niño es atraído y va a esa imagen desnuda que vio. I had a handsome young man married with 2 beautiful daughters, Yo les cuento de un joven que yo atendí, casado con 2 hijas hermosas. and they came for counseling. Vinieron a mi oficina buscando asesoría. I thought it was for marriage counseling. Yo pensé que ellos venían a buscar asesoría matrimonial, consejería I matrimonial. soon found out and said he wanted help in order to make the divorce he was planning on doing easier for the wife and the children. Y él me dijo, no, yo lo que quiero es que el divorcio que yo voy a concretar no sea tan fuerte para la que es mi esposa hoy y mis hijas. And I said, is there a particular reason you're divorcing your wife? Y yo le dije, ¿hay alguna razón en particular por la cual usted se va a divorciar de su esposa? Can we stop at 4:30? Hermano, él dice, yo sé que a las 4:30 tenemos Raquel, disculpa, si pudieran encender el micrófono, que se me fue aquí la... Ajá, él dice, va a terminar con la ilustración, él sabe que a las 4:30 debemos parar. Y luego vamos a continuar en otro momento. Go ahead, finish the illustration. I asked him, what is the particular reason you were divorcing your wife? Y él dice, yo le pregunté, ¿hay alguna razón en particular por la cual quieres divorciarte de tu esposa? He says, well, I have sexual draws towards men. Dice, porque yo tengo, a mí me atraen los hombres. And so I said, do you have an idea where that came from? Y yo lo miré y le dije, ¿y tienes alguna idea de dónde viene esa atracción a los hombres? When did you first have those feelings? ¿Cuándo experimentaste esa atracción, esa emoción por primera vez, esos sentimientos? He thought for a moment, then he remembered one time he saw his father taking a shaving, but he didn't have any clothes on. Y él pensó y dijo, ya sé, recuerdo una vez que mi papá se estaba afectando y no tenía ninguna ropa puesta. His father did not build any connection with the son. Pero este padre no tenía ningún vínculo con el hijo But emocionalmente. But when he saw his father in the nude, Y en el momento en que él pasó por la puerta del baño y vio a su papá desnudo, emotionally, a nivel emocional, he had a warm feeling towards his father, él experimentó, fíjense ustedes, un sentimiento cálido a nivel emocional hacia su papá. and the father has no clothes on. Pero en ese momento que él experimentó ese sentimiento de cercanía natural a su padre, el papá en ese momento no tenía ropa puesta. So the wires get crossed. Y fíjese lo que se produjo, una forma de cortocircuito, y como quien dice, estos dos And in cables se cruzaron, and in his mind, y en su cerebro, he wanted to recreate that warm feeling él lo que quería era recrear ese sentimiento de calidez a nivel emocional a su padre, de cercanía. through sexual relationships with other men. ¿A través de qué? De relaciones sexuales, interacciones sexuales con otros hombres. And that father didn't intentionally do that. Su padre no se expuso a él su desnudez intencionalmente. But the man I was working with did not want to do anything about it. Ahora, lamentablemente, el hombre con el que yo estaba trabajando no quiso procesar esto, But remember, he experienced a warm feeling, pero el ejemplo es
que él experimentó esta emoción cálida a nivel afectivo, a cercanía a su papá, no sexual, That got translated as love. pero él tradujo esa emoción como amor, así se siente el amor y la And he cercanía became paterna, sexually obsessed with other men. y desarrolló una obsesión y se obsesionó con otros hombres. Well, it looks like we just got started. Apenas acabamos de empezar con este tema. You're all very patient. Ustedes han sido muy pacientes. And when God willing, we get back from Mexico, Y en 2 semanas regreso de México. we'd like to continue on. Nosotros, si ustedes me lo permiten, me gustaría continuar. And when we continue on, Y cuando nosotros continuemos, we're going to go through each of the doors nosotros vamos a revisar varias de las puertas and what to do at each of the doors. y qué hacer con cada una de esas puertas. And then we'll give you a summary program Y después les vamos a dar lo que sería como varios pasos, un programa a seguir. I don't like the word program, but biblical aspects. Vamos a olvidarnos de la palabra programa, eso no me gusta. Vamos a revisar varios aspectos bíblicos. But remember, sexual addiction is a result and not a cause. Quiero que recuerden, la adicción sexual es el resultado de algo, no es la causa. And what we have to look at, Y lo que nosotros realmente necesitamos mantener en mente, what is the hook? ¿cuál es el anzuelo? Same thing same thing with alcoholics, Lo mismo es para los alcohólicos, eating addiction, para los que tienen desórdenes food alimenticios, adicciones, addiction. para los que tienen adicción con el trabajo, ludopatía, workaholic, All obsession is a result, not a cause. trabajolismo. Todas las obsesiones son el resultado, The, no se- la causa. the sexual activity is wrong. I don't deny that. Yo no voy a decir que la actividad sexual fuera de la relación matrimonial no es destructiva, no es pecado, estamos de And acuerdo en later eso. on, we will talk about that, Y nosotros vamos a hablar de eso después. but we're only beginning. Nosotros acabamos de comenzar. So Este again, I tema. want to greet all of you from all over the world Una vez más, quiero saludarles a todos ustedes de diferentes partes del mundo, and all of our spiritual family that we have joined us as well. a mi familia espiritual que se acaba de unir a mí. Ustedes son mi familia. I'm just going to adopt all of you. Los voy a adoptar a toditos. This day forward, you're now my family. A partir de este momento, cada uno de ustedes, los que veo y los que no veo, son mi familia. And remember, God will use you Y recuerden que Dios les va a usar a ustedes to restore the power and control to a person's life. para restaurar en la vida de la persona el poder y la capacidad de escoger y elegir, So they can choose godliness de manera que la persona pueda escoger la santidad, escoger a Dios, instead of addiction to some other activities. ser atraído a Raquel, se fue otra vez el audio. Si pudieras prender el micrófono. Gracias. Ok, ¿a dónde nos quedamos? I don't know what you're saying. So Ok, we don't know either. ok. Okay. ¿Se okay. escuchó la última parte o la perdimos? No les escucho por alguna razón, pero está todo prendido por acá. No, la última parte no se escuchó porque ¿Cuál? te quedaste uy, se me fue la onda allí. Pero repite las tres últimas oraciones. De lo que recuerdo, el hermano quiere que sepan Brenda. que cuando una persona es atraída y seducida de la adicción, está siendo separada de la fuente, es lo que recuerdo, de Dios. Y esto es parte de lo que nosotros queremos hacer, que la persona pueda recuperar la capacidad de poder escoger, glorificar a Dios y bendecir a otros. I was just repeating what you said again. Tenemos varias preguntas por acá que la gente que está en YouTube y en Facebook están enviando. Algunas son muy explícitas, otras son pedidos de ayuda a salir de la adicción. Entonces vamos a leer algunas, no vamos a decir el nombre, aunque ya lo hicieron públicamente, pero para que el doctor responda algunas. Y si los hermanos que están en el panel tienen alguna pregunta, ustedes se van aquí a reacción y me dan esta señal, me colocan esa manito allí y una vez que se responda la pregunta, nuevamente va a reacción
y quita la manito esta. Y allí va a conseguir, en la primera línea consigue aplauso, consigue el like, la carita, y en la parte de abajo dice levantando la mano, reacción de la mano. Esa es la que va a utilizar, que sería esta, y una vez que se le responda la pregunta, la quita. I don't know. Yeah, Tenemos la primera pregunta por acá. first question. ¿Me la puede leer, Do I hermano? know who these people are? No. Dice que cuando una persona llega al Señor y es adicto a la pornografía, puede ser libre instantáneamente. Okay, when a person not being addicted to pornography, in the moment they becomes a believer, could be set free instantly from the pornography? Yo siempre se paran ahí. Yo siempre me estaciono decentemente. Yo siempre me Ya, estaciono disculpe, hay decentemente. alguien y que me dicen, tiene- ¿por qué no te pusiste aquí? Hay alguien que tiene un micrófono por allí prendido. Por favor, Bexabe, vamos a apagarle. Verás. Okay. Ok, ahora sí. Se te fue el tuyo, también prende el tuyo, porque cuando apago uno, se apaga el tuyo también. Go ahead. It's the same thing with alcoholism. Es lo mismo que se produce con el alcoholismo. There's some people, when they get saved, they deliver it immediately. Hay personas que en el momento en que aceptan al Señor son liberados inmediatamente And some get saved and struggle afterwards. y algunos son salvos y comienza su lucha. It depends on the individual. Depende del individuo y su experiencia. But I personally, Pero yo de manera personal, when I look at scripture, cuando yo miro la escritura God doesn't heal. My personal opinion, he doesn't heal this way. y mi opinión personal es que en estos temas el Señor no sana de esta manera. Instead, he gives you the power of choice again. Porque ¿qué hace el Señor? El Señor te restaura a ti la capacidad de escoger. Eso es lo que realmente And puts pasa. the responsibility on you. Y en el momento en que el Señor restaura la capacidad de escoger, la responsabilidad está dentro de tu círculo. Romans 13:14. Ustedes recuerdan otra vez Romanos 13:14. Stop providing for lust of the Dice, flesh. deténganse y dejen de hacer provisión o prepararse para actuar lo que la carne quiere. You've been an alcoholic, Si usted ha sido un alcohólico, you cannot go to a bar and get a Diet Coke. usted no puede ir a un bar y tomarse una dieta, una bebida de dieta, una We'll talk Coca-Cola about de that dieta, later on. y nosotros vamos a hablar de eso We still have limitations. porque todavía tenemos lo que se llaman limitaciones. Amén. El pastor Raúl Sato tiene una Ya pregunta. para terminar. Ok, ya va, Raúl, que falta aquí algo. Dice que si esto funciona, lo que usted acaba de explicar, para cualquier adicción. That is what you just have explained will work for any kind of addiction. The examples that you get, the steps to freedom, or the theory. Well, you take heroin, for example. Por ejemplo, vamos a hablar de la heroína. You've got a physical addiction there, Tenemos una adicción física and you have to go through detox like with alcoholism. y tiene que pasar por un proceso de desintoxicación como lo hay que hacer con el alcohol. Remember, when you were born again, Ustedes, yo quiero que recuerden que cuando nacemos de nuevo, you were born again in your spirit, not your body. nacemos de nuevo en nuestro espíritu, pero no en nuestro cuerpo. That's why Paul says in Romans 12:2, Y por eso es que Pablo dice en Romanos 12:2, and he's speaking to Christians. y está hablando allí a cristianos, a You're convertidos, going to have to do something about your thinking, van a tener que hacer algo con qué, con su manera de pensar. but use the emotions ¿Y qué hacemos? Utilizamos las emociones to find out what are the thinking behind the emotions, para averiguar cuál es el pensamiento que está detrás de esa emoción que estoy and experimentando. then deal with the lies behind the emotions. Y una vez que identificamos ese pensamiento, vamos a identificar cuáles son las mentiras que se instalaron, que están en esa vida de pensamiento. A good question. Fue una muy buena pregunta. Ujú. Hermano Raúl Sato, por favor, diga la pregunta. We have a child here in behind his tent, and he has
And then he acts like if they two act like if they were in love, but they're just children, 10-year-olds. How can we work with that? How can we help the child? Well, that's not a problem. Dice el hermano, no es un problema. He said, what you say to the children, Can you come again? what you say to the children. Lo que usted le puede decir a ambos niños, Do you know what God did when he created us? ¿usted sabe lo que Dios hizo cuando nos creó a nosotros? He created us as man, as a woman. Nos creó como hombre y como mujer. And God made you a beautiful husband or a beautiful boy. Y el Señor te diseñó a ti como un hermoso varón. And then maybe we're talking about a boy and girl, and you as a beautiful girl. Y si estamos hablando también de la niña, a ti te diseñó como una niña hermosa. Would you like to know what God's plan is to you for as a boy? Y quisiera saber cuál es el plan de Dios para ti como un varoncito, como un And hombrecito. for the daughter, what God's plan is for his young girl? Y con la niña, preguntarle, ¿quieres saber o compartirle cuál es el plan de Dios para ti? Sometimes people say it's just innocent child play. Algunos a veces dicen que es simplemente un juego inocente de niños And many times it is. y muchas veces lo es. However, that's one of the doors into sexual addiction. Sin embargo, hay que ser cuidadoso porque esa puede ser una de las puertas en la que se entra en el edificio de la adicción sexual. We got this whole issue about identity disorder. En este momento nosotros tenemos toda esta historia con lo que es la identidad, lo que es un desorden de identidad. It is totally a mental issue. Y quiero que sepan que es un tema de corte mental, es algo, And children who get a little confused with that even when they're young. y a veces los niños se confunden en cuanto a esto. Statistically, 80+% grow out by the time of 2021. Y estadísticamente hablando, cuando hay esta confusión, la mayoría a la edad de los 20, 21 años But our society is so sick right now. logran salir de esta confusión, pero nuestra sociedad está tan enferma. The adults think that this is a permanent thing with a child. ¿Por qué? Porque el adulto está promoviendo y piensa que esta es una actitud permanente del niño que se va a quedar allí. So you do the same thing, the identity questions. Entonces, hacemos exactamente lo mismo que se hace cuando una persona tiene preguntas acerca de su identidad. It's important you discipleship and not discipline for it. Entonces, es muy importante, hermano, que ustedes disipulen al niño o a la niña, no que lo castiguen, no que lo disciplinen. And when you do that, Y en el momento en que usted disipule al niño o a la niña, they'll grow out of it. ellos poco a poco van a, como quien dice, dejar esto. Many children play marriage Hay muchos niños que juegan al estar casados and they dress up as a bride and a groom. y a veces, yo no sé si ha visto, uno se viste de novio, otro se viste de novia. Sadly, most of us as adults, Lamentablemente, la mayoría de nosotros como adultos, we read into that our adult perspective. nosotros lo que hacemos es que le asignamos a eso lo que nosotros desde nuestra adultez estamos concluyendo. Well, many times that didn't even enter the kid's brain. Pero la mayoría de las veces eso ni siquiera ha cruzado por la mente del niño. But when you see them playing like that, for example, Entonces, si usted ve que están, por ejemplo, jugando de esa manera, it's your opportunity to disciple. esa es la oportunidad que usted tiene para disipular al niño o a la niña. The same thing if you walk in and see your son playing with his genitals. Es la misma cosa que si usted entra al cuarto y ve a su niño que está jugando con sus genitales. The worst thing to do is turn into shock. Lo peor que usted puede hacer es tener una respuesta exagerada And tell him not to do that, y empieza a decirle al niño, no hagas eso, no te toques. and tell him that's dirty. Y le dices, eso que estás haciendo es sucio. That's the adult perspective. Esa es la perspectiva del adulto. The kid doesn't know that right now. El niño realmente no sabe eso. And so you explain to them, Y usted de manera adecuada, calmada, le explica do you al know niño o why a la God niña, made you a little boy? ¿sabe por qué el Señor te hizo como No. un varoncito? Don't describe the whole intercourse thing to him. Ahora, por favor, no describa todo lo que sería el encuentro sexual. No es lo que le estoy indicando. but you teach them on their level. Usted necesita enseñar al niño en el nivel de madurez que el niño tiene And you teach them to honor their bodies. y usted le enseña que a honrar desde la perspectiva de Dios su cuerpo. For example, you know why girls dress provocatively?
Ustedes saben por qué muchas veces las niñas o las señoritas o las mujeres se visten de manera One of provocativa. the reasons, Una de las razones es they don't value themselves. que no valoran su persona. Here's an important principle. Y le quiero compartir un principio importante. You only protect what you think is valuable. Tú solamente vas a proteger aquello que tú consideras que es valioso para ti. That's what grieves me as a grandfather, Y por eso es como abuelo y bisabuelo, and of course a father too. y también soy un padre que me entristece I see these beautiful girls with beautiful bodies cuando yo veo estas damas o estas jóvenes son hermosas overexposing themselves. y están exponiendo su cuerpo de una manera inadecuada, But what I know about them without saying a word to them, pero lo que yo sé inmediatamente acerca de estas jóvenes o estas mujeres sin decirle una palabra they don't value themselves. es que realmente no saben el You valor que only tienen. protect what you think is valuable. Por favor, escriban esto. Usted solamente va a proteger aquello que usted considera que es valioso. That's just another principle to keep in mind. Este es otro principio que quiero que mantengan en mente, si We me sure got permite. off a lot of detail, didn't we? Dice el hermano, estamos dando como mucho detalle, pero bueno, así le respondimos. ¿Una pregunta más? Hace one more question. Sí, tenemos otra más. Ok. Sí. Si estás enamorado de alguien, pero estás batallando con adicciones sexuales, ¿qué puedes hacer? If you're in love with somebody, but you are battling sexual addictions, what would you advise that? What should I do? The person says. He said this, some of the people place their name, but they're not doing the names. If you fall in love with somebody, but you know that you are battling sexual addiction, what should I do? What should the person do? Deal with a sexual addiction. Dice, la primera cosa es trata la adicción sexual. Trabaja en eso primero. My guess is Lo que yo pienso, if someone has say a woman has a sexual addiction, digamos que una mujer tiene una adicción sexual. she may get married based on that strong desire, Y quizás la mujer se case llevada o manejada por ese deseo, por esa urgencia, but marriage was never designed to satisfy abnormal sexual desires. pero el matrimonio no fue creado por Dios para satisfacer deseos sexuales anormales. This is why it creates such a problem in the bedroom for married couples. Y por eso es que crea tanto problema para las parejas. Because Casadas. he may get sexually stimulated over a video, Por ejemplo, el hombre llega al matrimonio y ha sido estimulado por algún video que tiene contenido sexual and the women in there are actors, they're being paid to act like they enjoy this. y las mujeres que están en estos videos les ha sido pagado para actuar como que sí disfrutasen lo que están grabando And the husband has been prematurely overactivated, y el que ahora es el esposo ha sido prematuramente activado en el área sexual. then he expects the wife to perform like these prostitutes do. ¿Y qué espera este hombre? Este hombre espera que esta mujer, que es su esposa, actúe como las mujeres que ha visto en los And videos the husband's critical of the wife, y que es fotoprostitución. Y entonces el hombre comienza a criticar a la esposa. the wife feels she's inferior. ¿Y qué siente la mujer? Que es inferior, que no es suficiente. But there are many spin-off results of photo prostitution. Lamentablemente hay muchas consecuencias de lo que es la fotoprostitución. You ask a lot of good questions. Ustedes han hecho muy buenas preguntas. When we get back from Mexico, Hermano, dice que me las envíe, que cuando regresemos de México, let's carry continuamos. on as a family, okay? Dice, como familia me gustaría que continuáramos en el tema. We love you guys. Thank you for tuning in today. Les amamos. Muchísimas gracias por haberse unido a nosotros hoy. Many of you have different time zones. Yo creo que muchos de ustedes están en diferentes usos horarios. Like in Japan, it's early. Por ejemplo, hermano allá, Sato, en Japón, es temprano. Again, I thank you for the sacrifice you've made to join us. Yo quiero darle las gracias a todos por el sacrificio que han hecho para unirse a nosotros. Okay, remember, it's a process, not just a healing. Recuerden que es un proceso y no estamos hablando de algo instantáneo. And you'll see this later on. Y ustedes lo van a ver más tarde. God bless you.
Dios les bendiga. ¿Nos podemos retirar? Hey, Kelly. God bless you. Amén. Muchas gracias al doctor, al hermano Lynn, a De nada, Raquel, amado. a su esposa. Thank you. Linda. Gracias a todos ustedes, a mis hijos que están allí conectados desde Japón, desde Caracas, desde los valles del Tuy, no sé quién otro más está por allí, algunos otros hermanos de Exemaní y otros pastores. Gracias. Margarita. Margarita. Amén. Y otro. También. Gracias, Pastor. Mr. Lynch.